Dice Julia Navarro que no cree en paraísos, que ninguno lo es si no permite escribir, componer o dibujar, si no cabe la libertad. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con esta gran autora, una autora de enorme éxito y con su nuevo libro, El niño que perdió la guerra, una historia que entrelaza nuestra guerra civil española y el franquismo con el estalinismo y que recorre todas las heridas que dejan los totalitarismos. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Hola, Berna, ¿qué tal estás? Qué valiente, tú también en manga corta. Yo siempre digo que para escribir necesitas haber vivido y haber escuchado y sobre todo haber leído. Y luego, materialmente, ¿cuánto te ha llevado? Bastante. Esta es una novela en la que escribirla tardé pues más de 3 años. Ya me imagino. Es que es muy ambiciosa, Es muy una novela exhaustiva. muy exhaustiva. Julia, mira qué caricaturas tenemos aquí en este museo que ha reabierto porque había estado cerrado tras la pandemia y me recuerdan tanto a tu protagonista. Bueno, Julia, estamos aquí sentadas, deberíamos estar, para explicar tu novela, en un gulag soviético, en Moscú, menos mal que no estamos. En una cárcel franquista, pero me has traído al Museo de la Ilustración de Madrid. Cuéntanos por qué. Bueno, lo primero que quiero decir, Berna, es que estoy nerviosa porque, claro, una novela en que una parte transcurre en Rusia, un país que tú conoces tan bien y donde has vivido, yo cuando supe que estabas leyendo la novela digo, me va a pillar en algo seguro. No te creas que no he comprobado todo. Pero sobre todo cuando estás hablando alguien que ha estado sobre el terreno, tienes como una especie de plus de preocupación. Y bueno, este es un museo. Una de las protagonistas del libro, Clotilde, es caricaturista durante la República. Tiene dificultades para publicar porque a veces... porque es mujer, entre otras cosas. Sobre todo porque es mujer, ¿no? Y porque en aquella época es verdad que se estaban abriendo los espacios para las mujeres durante la Segunda República, pero tampoco era fácil. Y sobre todo una caricaturista. Eso era como un oficio que no consideraban que fuera de mujer. Y ella vendía sus caricaturas en los periódicos de la época y entre ellos a la revista Blanco y Negro, y por eso hemos venido aquí, porque algunas de las caricaturas de Clotilde se les vendía a Blanco y Negro. Hoy desgraciadamente periódicos republicanos ya no existen, ¿no? Aquellos que existieron y que fueron esa luz de libertad en ese periodo. Madrid, diciembre de 1938. Lloraba. No había dejado de llorar desde que salieron de la redacción de Blanco y Negro. Le dolía el llanto de su hijo, y más en aquel momento en el que le habían comprado una de sus caricaturas. Ella le había explicado que debía portarse bien mientras estaban en la revista, y el niño había cumplido, pero en cuanto salieron a la calle, volvió a llorar. Insistía sin convicción, sintiendo que traicionaba no solo a su hijo, sino a sí misma, que no debía preocuparse por el viaje, que estaría bien y que pronto regresaría. Se lo prometió. 1 mes, como mucho 2, y te aseguro que volverás a casa. Es que hablas de un niño que es llevado a Rusia precisamente para huir del fascismo y para que tuviera una vida en esa utopía que consideraban que el padre consideraba que era el comunismo, y nos hablas de 2 madres, su madre real, la española, que es esa caricaturista, y la madre que le adopta allí en Rusia y que también es amante de la literatura, amante de la poesía, de la música que compone. Es decir, 2 mujeres que se convierten en disidentes de sus propios países por amor a la cultura, por amor a la poesía y al dibujo, a la libertad de crear. ¿Qué representa para ti esa libertad en esta novela? Yo quería reflexionar sobre
como en todos los regímenes totalitarios y también en las autocracias, porque a veces a los autócratas los miramos con más benevolencia, pero es el primer paso hacia una dictadura, ¿no? Entonces sus primeros enemigos es la cultura. Y eso sucedió durante el franquismo y sucedió durante el estalinismo y los años de la Revolución Soviética. Y por tanto son dos mujeres que defienden su espacio de libertad, un espacio de libertad ganado con mucho esfuerzo, porque la sociedad de entonces, de principios de siglo, no era una sociedad donde las mujeres tuvieran un papel importante, sino estaban abriéndose a codazos ese espacio, y de repente llegan estas dos grandes ideologías totalitarias, y esos primeros pasos hacia la libertad los cortan de cuajo, ¿no? Y para las mujeres era un momento importante precisamente por eso, porque se pasaba prácticamente de la nada a decir, bueno, yo también puedo escribir, yo también puedo componer, yo también puedo dibujar, yo también tengo algo que decir. Citas a Chávez Nogales, sí, que me ha gustado mucho porque efectivamente fue el gran periodista que supo escribir de forma muy crítica con los dos bandos aquí en España, y que supongo que te ha inspirado de alguna manera para este libro que es tan crítico con ambos totalitarismos. Sí, realmente sí, para mí es un referente, ¿no? Creo que a veces es muy difícil y a veces hay una autocensura inconsciente cuando uno dice, bueno, esto no me gusta, que lo que están haciendo de determinado partido o determinadas personas, pero yo me siento más cercana a esta ideología y entonces me callo. Prefiero incidir en lo mal que lo hacen los de enfrente. Y eso es algo muy humano. Y es algo que sobre lo que yo también quiero reflexionar, ¿no? Porque yo a veces también he tenido esas tentaciones de decir, voy a poner el foco de la crítica porque me molesta más lo que hacen esta gente de este lado, y bueno, voy a ser más benévola o no me voy a dar por enterada de esto, o voy a pasar más de puntillas. Y Chávez Nogales fue un hombre valiente. Fue un hombre valiente. Y lo pagó, como Clara Campoamor. Claro. O sea, Clara Campoamor, que era una mujer de izquierdas, fue capaz de decir, oiga, esto no es. Esto no es en lo que yo he creído, en lo que yo he militado, por lo que yo he luchado. Entonces yo admiro las personas que son capaces de mantenerse no neutrales, porque no se trata de ser neutral. Se trata simplemente, cuando tú te dedicas al periodismo, a cualquier fase de la cultura, a escribir, a dibujar, se trata realmente de ese compromiso que tienes con los demás. Y ese compromiso pasa por decir o intentar explicar cuál es la verdad y sobre todo no renunciar nunca a crear en libertad. No se puede crear sin libertad. Claro, y con miedo, ¿no? Hay una gran reflexión sobre el miedo que se aposenta en la Unión Soviética cuando el estalinismo quiere crear ese hombre nuevo, y alguno de los personajes, tu protagonista soviética, se pregunta, pero ¿cómo se va a crear el hombre nuevo con miedo, ¿no? ¿Qué significa el miedo en esas sociedades? El miedo paraliza, ¿no? El miedo hace... vamos a ver, yo tampoco quiero pedir a la gente que hay que ser, tiene todo el mundo que ser un héroe y jugarse la vida. O sea, yo entiendo muy bien los problemas que puede tener cualquier ser humano diciendo no estoy de acuerdo con esto, pero no me atrevo a decir no. O sea, no quiero hacer un juicio sumarísimo a todos los que no dicen no, porque vivir en una situación como se vivió durante el franquismo, como se vivió en la Unión Soviética, es muy difícil, porque te estabas jugando la vida. Claro. Y realmente las personas que fueron capaces de decir no tuvieron un valor realmente más allá de lo humano, porque sabían a lo que se enfrentaban. Claro, terminar en la Lubyanka y en un gulag era el precio a pagar por esa defensa de quiero escribir en libertad. A mí hay una cosa que me aterra, ¿no? Cuando pienso en la Unión Soviética, en la unión de escritores. Unos escritores diciendo qué se puede publicar, qué se puede leer, qué es lo que es correcto, lo que no es. Bueno, a mí me parece un papel terrible. Es que sean tus propios
compañeros, tus propios colegas, los que te censuran, ¿no? Los que digan, no, usted no puede publicar esta poesía, porque esta poesía no va acorde con ese nuevo hombre nuevo que queremos crear. Tenía que hacerla comprender. Sí, Ania tenía que comprender que el país no necesitaba poemas sobre el yo, sino sobre los logros de la revolución. Poetas tan grandes como Vladimir Mayakovsky habían dedicado sus mejores versos a la revolución. Lenin, Octubre o Bien eran una muestra de cómo aquel gran poeta había contribuido a llevar a las masas la grandeza de la revolución. Solo por esos poemas había que perdonarle que al final hubiera empezado a comportarse como cualquier burgués, más preocupado del yo que de los otros. Bueno, y en esa censura que dictaba la Unión de Escritores, ahí caían Anna Akhmatova o Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, también relegaban a Tolstoy, sí, o Dostoyevsky. Estaban prohibidos, porque claro, eran Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, o sea, es que sí, eran autores burgueses. Sí, sí. Que escribían sobre el sentimiento individual, claro, en lugar de la gloria. De la gloria de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, claro, como los compositores. Uh-huh. Es decir, usted no puede componer usted no puede componer nada que no ponga en valor a ese hombre nuevo y a los logros de la revolución, ¿no? Entonces esa era la locura absoluta. Pero también aquí, es decir, el poder crear, el poder opinar, el poder tener un mínimo de libertad fue cercenado y de una forma absolutamente brutal. Es que sí, eso es común, eso es común siempre. Pero eso es lo interesante de tu novela y que creo que la une, hemos hablado de Chávez Nogales, pero también a George Orwell, ¿no? Sí. Que con Rebelión en la Granja, antes con Homenaje sí. a Cataluña, supo hacer crítica de todas estas ideologías totalitarias. ¿Tú cómo te has documentado? Sé que eres una enorme lectora, pero ¿cómo has hecho? ¿Has viajado a Rusia? ¿Has conocido estos sitios? ¿Has viajado a través de los libros o del conocimiento como hacía Julio Verne? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, yo he viajado a Rusia en alguna ocasión, pero como viajera, no pensando voy a acumular material por si algún día escribo un libro. No, yo creo que en este libro está el compendio de lecturas de toda una vida. ¿Alguna más destacada que otra te ha servido? Pues yo... bueno, Akhmatova, las biografías, las memorias de escritores y de creadores que pasaron por el Gulag y pasaron por la Lubyanka, para mí han sido una fuente imprescindible a la hora de contar qué pasaba allí y qué sucedía allí. Es decir, sin la lectura de esos libros, de esos testimonios claro. en primera persona de quienes vivieron aquellos horrores, yo no habría podido escribir mi libro. Yo conocí la Unión Soviética, no Rusia, sino la Unión Soviética, y yo todavía recuerdo con horror y miedo la primera vez que llegué al aeropuerto de Moscú. Claro, además tuve un sentimiento de soy culpable y no sé de qué. O sea, tienes miedo de decir... Todos somos sospechosos. Claro, es decir... y ese sentimiento que no se me quitó hasta que no regresé y dije... Bueno, pero todo mi viaje por la Unión Soviética, a Moscú, a Leningrado... Fui también a Ucrania en aquel momento, que formaba parte de la Unión Soviética. Y a mí aquello me pareció un horror. Pero un horror, o sea, si me había parecido un horror el franquismo, aquello, quizá a esto ya estábamos más acostumbrados o le habíamos cogido más la medida, pero aquello, y además la tristeza, ¿no? Yo creo que también el clima influye muchísimo. Yo la primera vez que fui fue un mes de marzo, que hacía un frío horrible y todo me parecía todavía mucho más sombrío. Pero sobre todo las lecturas, ¿eh? Yo creo que este libro
no habría podido escribirlo sin todos esos testimonios que han dejado las personas que pasaron por allí. Claro, Solzhenitsyn, muy importante, ¿no? Julia, después de leer este libro, lo he leído en estos días en que ha salido una encuesta en El País sobre cómo una cuarta parte de los chavales jóvenes, de los chicos jóvenes, varones, aceptaría el autoritarismo en determinadas circunstancias. ¿Qué opinas cuando ves que estos jóvenes no saben todo lo que pasó y que una cuarta parte quiera abrazar el totalitarismo? Pues que algo hemos hecho mal los mayores. Es decir, cuando un crío de 15 o de 20 años, me da lo mismo, llega a esa conclusión, es que algo hemos hecho mal los mayores. En algo hemos hecho mal con el sistema educativo, que en mi opinión es un desastre, porque la desaparición de las humanidades, a mí me parece una tragedia. La desaparición de las humanidades deja sin instrumentos a los jóvenes para conformar un pensamiento crítico. Si la historia pasa a ser una María y además llega hasta no sé qué periodo y lo demás da lo mismo. Si la filosofía también se convierte en una María y a lo mejor la estudias en un curso con un poco de suerte, si no estudias historia del arte, si no estudias literatura, es decir, hemos dejado a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones desarmados. Y ese desarme es lo que hace que no tengan una base para tener un pensamiento crítico y llegar a decir que no les importaría pues un régimen totalitario. Es decir, no hay que preguntarles a ellos, tenemos que preguntarnos nosotros qué es lo que hemos hecho mal. Y yo creo que el sistema educativo español es un auténtico desastre. Entonces, a mí me parece que somos los mayores los que no hemos hecho las cosas bien. Sin duda. Vamos a tu literatura. Eres una superventas, una gran autora con gran éxito. ¿Cómo defines tu literatura y cuál es tu proyecto literario, digamos? Mira, yo sé que en este país vender libros te hace sospechosa. Es decir... No lo quería yo decir así. Sí, pero es verdad, es verdad. Es en este país, porque no te en otros países, no, ¿eh? en Estados Unidos tú vendes y eres, vamos, prestigio, claro, pero en este país es decir, hay un sentimiento por parte de algunos críticos de que es algo que me parece de una soberbia y de un desprecio a la gente tremendo. Y luego además suelen ser de izquierdas los que tienen ese pensamiento, ¿no? Lo cual ya es el colmo. Es decir, todo aquello que puede leer todo el mundo y lo puede entender todo el mundo no puede ser bueno. Porque si lo entiende alguien que no es tan listo, tan preparado, tan sofisticado intelectualmente como yo, es que eso es quincalla. Entonces, esa soberbia intelectual a mí me sigue, me sigue sacudiendo. Y es muy particular de este España. país. 100 años de soledad, que se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, ¿es quincalla? Las memorias de Adriano, de Jurgenot, ¿es quincalla? No sé, el nombre de la rosa es decir, yo creo que deberían de replantearse o repensar eso. Yo vendo muchos libros, sí, pero nadie me garantiza que este se vaya a vender. Claro. Es decir, cada libro para mí es empezar de cero y es esperar el veredicto de los lectores. Nadie tiene garantizado que por haber vendido una vez va a vender la siguiente. ¿Y cómo defines tu proyecto literario? Yo hago una novela de personajes. Yo no quiero hacer novela histórica. Yo hago una novela de personajes en la que quiero contar historias y quiero también invitar a la reflexión a través de mis personajes. Yo en este libro quiero invitar a reflexionar sobre el peligro de los totalitarismos. Mira, a lo mejor a algunos jóvenes les vendría bien leerlo, pero es decir, quiero invitar a eso. Es decir, oiga, que en el mundo sigue habiendo estas pulsiones totalitarias y a veces no tan lejos de nosotros. A veces incluso en el seno de la Unión Europea vemos regímenes que se deslizan hacia las autocracias, ¿no? Entonces, ojo porque esto es muy grave, esto tiene que ver con la libertad de todos. Entonces yo quiero, a través de una historia, también invitar a la reflexión. Luego, intento cuidar mucho el escenario.
donde transcurren mis historias, porque creo que todos somos hijos del tiempo en que nos toca vivir. Y nada se puede entender si no es en ese escenario. Ahora, por ejemplo, habría gente que podría decir, pero ¿cómo podía ser alguien comunista en esa época y ser stalinista? Es decir, bueno, con los ojos de hoy usted no lo puede entender, pero usted se tiene que trasladar a ese momento y a aquellas circunstancias para entenderlo. Y lo mismo por el otro lado. ¿Cómo era posible que hubo gente? Decir, bueno, usted tiene que verlo no con los ojos del presente, sino si no explica cómo era ese escenario, está condenado a no entender nada. Oye, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Ay, sí, qué bien, Berna. Pues mira, yo creo que Tamara, que es Nos trae un café. nos va a traer un café, gracias. Qué bien, muchas gracias, Tamara. No, pero eso sí que quiero decirlo mucho, que a veces dices, o sea, comprender un contexto o conocer un contexto no significa justificarlo. Claro, claro. No, o sea, eso, nada. Vamos a tus referentes. ¿Cuáles son tus grandes referentes literarios? Yo soy una lectora compulsiva y absolutamente desordenada, en el sentido de que no he esquematizado mis lecturas. Yo tuve una profesora de literatura que sí me ayudó a esquematizar, tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que decir... Y yo creo que eso sí que me ha servido a lo largo de la vida, pero luego, como soy muy curiosa, leo lo que puedo. Yo, por ejemplo, leo física cuántica. Lo he contado en alguna ocasión, porque yo quería ser física, no lo he sido, me apasiona la física cuántica, me compro unos libros de los que no entiendo nada y salgo más confusa todavía de lo que cuando lo empezaba a leer, pero tengo esa curiosidad. A mí me gusta mucho la literatura rusa del 19. Sí, se nota. Se nota. Me gusta mucho porque esa manera de contar, de personajes, de hablar de emociones, pero al mismo tiempo dentro de un contexto, ¿no? Ay, muchas gracias. Entonces siempre pienso que Ana Karenina, por ejemplo, si no es en el contexto en que la toca vivir, pues diríamos, pues vaya tonta, ¿no? Entonces, si no entiendes el contexto, y Tolstoy lo explica muy bien, con lo cual todas las piezas encajan. Me gustan mucho los escritores rusos del final del 19. Es muy interesante lo que dices, porque a mí, antes de cada verano, siempre que uno puede leer cosas más despegadas del trabajo, yo siempre me planteo una especie de modelo IKEA, que es decir, voy a leer este, como en IKEA, que te hacen pasar por los pasillos correspondientes. Pero en cuanto empiezo el primer libro, ese me lleva a otro libro, o una conversación con amigos, una cena, me lleva a otro, y cuando acaba el verano miro lo que he leído y no tiene nada que ver con lo que planifiqué, ¿no? ¿Y qué has leído este verano? Bueno, luego te cuento cosas interesantísimas como Tomás González, como Delfín de Vigán, tu libro. Tu libro. Bueno, vamos a escuchar tus recomendaciones, pero antes le he pedido a un buen compañero, un compañero que tú conoces, que nos hable de tu literatura. Escuchamos a Jesús Ruiz Mantilla. La obra de Julia Navarro, desde que empezó con la Hermandad de la Sámana Santa hasta ahora el niño que perdió la guerra, está atravesada siempre por una obsesión que yo creo que es muy sana dentro de la literatura superventas, y que hasta que ella no empezó a hacerlo en serio y a estudiarlo a fondo y a poder relacionarlo bien, no se había hecho con calidad, que es el hecho de contextualizar los problemas que históricamente ha tenido España con el mundo que la rodea. Es decir, contextualizar la España de la Guerra Civil con la Europa de su tiempo. Contextualizar ahora en el niño que perdió la guerra, por ejemplo, ese exilio forzoso que hubo de niños desde la España de Franco a la Unión Soviética, con todas las corrientes totalitarias que en su día arrasaron Europa. Y con eso nos demuestra la escritora que España huye o tiene que huir de ese horrible eslogan que se inventó Fraga de que España era diferente. España no era diferente a nada. España era un país que corrió su suerte, su mala suerte,
en aquella época en un contexto europeo del que no estaba totalmente aislada. En los libros, en todas las novelas de Julia Navarro, encontramos esa relación en los contextos de España en el mundo, que durante el siglo XX y el siglo XXI pues nos hacen un país dentro de una órbita en la que somos incapaces en la que no hemos podido y en la que también hemos tenido que convivir con un contexto determinado que afectaba a todos los países de nuestro entorno. Bueno, y ahora sí, cuéntanos los libros que nos has traído. Nos vas a recomendar 5. Ya diré que me ha gustado mucho tu selección, que es muy caótica, ciertamente, muy caótica, pero sí. Es como a mí me gusta, es decir, muy internacional, de orígenes muy variados, de etapas históricas muy variadas y sí. de géneros variados. Y empezamos, si quieres, con Carme Riera, que me has La sombra blanca. La sombra blanca. Cuéntanos, ¿por qué te ha gustado tanto? Porque me parece un libro absolutamente original. Es un libro es que lo tiene todo, o sea, es todos los géneros dentro del mismo libro, y es un libro en el que además te lleva a la reflexión, porque y luego lo que me gusta mucho es cómo juega con el lector. Yo no me enteré hasta el final, realmente. Es que claro, no quiero decirlo para que la gente lo lea, pero realmente ¿cuál había sido? Carmen te va explicando lo que era esa América de los años duros, de la recesión, te lo va contando, pero yo no me enteré, no me di cuenta hasta el final de toda la tragedia que realmente había en torno a esa niña que se termina convirtiendo en una gran cantante de ópera. Y luego me encantó que Carmen, por la que yo tengo una admiración absoluta, sea un personaje de su libro. O sea, es que me parece maravilloso, o sea, que ella misma se convirtiera en un personaje de su libro y que haga... Es escritora, es una escritora, pero una profesora que escribe, pero que hace una labor de detective. Entonces ella me explicaba un día, cuando hablábamos del libro, me decía, es que a mí lo que me hubiese gustado ser es periodista. Sí. Y entonces por eso asumí en el libro ese papel de indagar, de investigar. A lo Emmanuel Carrer, que es ese estilo, efectivamente. ¿no? Y luego saltamos a otro español que también nos has traído, que es Manuel Vicent y su última, es que es maravillosa. Obra, una historia particular. Una historia particular. Manuel Vicent, yo le conocí cuando yo estaba empezando el periodismo, en los primeros años de la transición, cuando se abren las Cortes Democráticas, ¿no? Y ahí estaba Manuel Vicent, estaba Pepita Carabias, Víctor Márquez Revirio, como cronistas, claro. Carandel. Bueno, es que era un lujo estar con todos ellos, eran una fuente de conocimiento, escucharles. O sea, a mí a veces me costaba atender lo que estaban diciendo los diputados, porque me parecía mucho más interesante lo que de repente Vicent y Carandel se estaban contando el uno al otro. Entonces tenía que tener un oído en un lado y otro en otro, y ellos escribían esas crónicas para los periódicos y fue una especie de máster el que hice escuchándoles. Y me ha gustado mucho su libro, porque es un recorrido a través del siglo XX, a través de unos ojos, los ojos de su vida, los ojos de sus vivencias. Y no sé, yo con Vicent, siempre que le leo, siempre tengo la sensación de que aprendo. Y aprender de gente como Vicent me parece un lujo. Bueno, luego saltamos a la Edad Media, vamos a pasar también por la Revolución de 1848, ya digo que has traído de todo. Y de la Edad Media nos has traído un libro que es 10 ideas falsas sobre la Edad Media, de Martín Aurel. Sí, es un profesor, un catedrático, un medievalista de origen español, pero que vive en Francia y ha nacido allí. Y es un libro muy divertido, en el que de alguna manera lo que quita es esas capas de oscuridad sobre la Edad Media. Entonces te cuenta cosas que dices, pero no es posible, ¿no? Yo creo que todos tenemos una idea, o por lo menos yo cuando estudié la Edad Media era una especie de edad oscura.
donde todo era tinieblas y horroroso, y él lo que hace es de alguna manera levantar velos y desmitificar algunos de los prejuicios y de las ideas que teníamos. Es un libro muy fácil de leer, que te lees prácticamente en un día y dices, ay, pero este señor, ¿por qué no habrá escrito más páginas? Me habrá contado más cosas. Seguro que claro, es un especialista es un medievalista, con lo cual tiene que saber muchísimo. Y es uno de esos libros que se te hacen cortos. Qué bueno. Y luego también nos traes otro que es Primavera Revolucionaria, sobre las revoluciones de 1848-49 de Christopher Clark. Sí, ese me ha costado mucho leerlo, lo he leído, pero es un libro, digamos, académico. Más difícil. Es un libro difícil, en el que yo lo que pasa es que cuando empiezo un libro lo termino. He aprendido también muchísimas cosas en ese libro, sobre todo del papel de las mujeres en ese año. Es decir, todo el impulso de mujeres que son, yo creo, para mí eran auténticas desconocidas, y yo creo que para la mayoría lo son, y sin embargo tuvieron un papel fundamental en esos avances, en ese ensanchamiento de la búsqueda. Que él lo llama la primera revolución europea. Europea, efectivamente. ¿No? Es un libro muy interesante, pero eso es un libro muy académico, y es un libro en el que yo me pasé, mientras lo leía, tomando notas. Porque siempre pienso, esto a mí me va a servir en algún momento. Entonces voy poniendo página 148 y pongo una línea para saber. O sea, que eres caótica, pero no tanto, porque lo vas apuntando y vas guardando. Porque pienso, es que es un libro tan apasionante y tan interesante que yo he aprendido tanto que pienso, bueno, a mí esto seguro que me puede servir en algún momento. Qué bueno. Y ya para acabar, nos has traído El ruido de una época de Arianna Harwich. Sí. Cuéntanos, ¿qué has muchísimo. Encontrado ahí? Pues que me encanta la gente que no es políticamente correcta. Me encanta la gente que es valiente, que es capaz de enfrentarse a la corrección política y decir en voz alta lo que muchos piensan y no se atreven a decir porque tienen miedo. Eso es lo que me gusta de ella. Puedo coincidir más o menos, pero sí me gusta su valor. El valor para decir, mire, yo no pienso cómo hay que pensar. Tengo un pensamiento propio. Entonces, a mí eso me produce admiración. La gente que dice no. Dice usted, yo me voy a salir del carril. O sea, me niego a circular por aquí porque si no, me quedo fuera. O sea, prefiero la gente que decide no ser de ninguna tribu. Bueno, pues como oís, oyentes, Julia nos ha traído libros muy variados, de autores muy variados y de lugares completamente distintos del mapa. Vamos a escuchar también las recomendaciones de Babelia. Soy Guillermo Altares, responsable del área de cultura del país. Esta vez voy a hablar de una película, pero también voy a hablar de un cómic y también voy a hablar de cómo cambió Hollywood para siempre y cómo sigue cambiando. El cómic que quiero recomendar se llama Las Guerras de Lucas, es de dos autores franceses, Laurent Hotman y Renaud Roche, que investigaron durante muchos años cómo se hizo la Guerra de las Galaxias, la película de George Lucas estrenada en 1978, que cambió por completo la manera en que concebimos el cine y en que vamos al cine. La película es una auténtica epopeya, diría que casi una epopeya como galáctica, como la que viven los protagonistas de la ficción, en la que Lucas se peleó con los grandes estudios, tuvo todo tipo de desastres durante el rodaje, desde una intervención del ejército argelino hasta máquinas que no funcionaban y una lluvia en el desierto del Sáhara que inundó los escenarios. Y sobre todo fue una lucha titánica contra los estudios que no creían en la película y que muchas veces estuvieron a punto de tirar el proyecto a la basura. Al final, cuando se estrenó, fue un éxito. En ese momento fue la película más taquillera de la historia del cine. Leído desde hoy, ese cómic resulta especialmente apasionante porque La Guerra de las Galaxias se ha convertido exactamente en lo contrario de lo que fue. Fue una película hecha contra el sistema y ahora se ha convertido en una franquicia gigantesca. Se ha convertido en el producto de Hollywood por antonomasia actual, un Hollywood que se copia a sí mismo las mismas historias, cuando en realidad La Guerra de las Galaxias lo inventó todo desde cero y a la vez, como explican en Las Guerras de Lucas,
lo inventó desde los clásicos, desde las epopeyas de los héroes, digamos que desde Gilgamesh hasta todos los héroes griegos. En cualquier caso, es un cómic muy bien dibujado, interesantísimo y apasionante, que nos lleva a reflexionar sobre cuál es el cine que queremos ver y, de paso, cuáles son los tebeos que queremos leer. Bien, ya hemos escuchado tus recomendaciones, las que nos hace Babelia esta semana, y vamos a terminar con un poema. Julia, que siempre me gusta terminar con un poema, te quería proponer uno de estos de Ana Akhmatova que citas en tu libro, ¿te parece? Sí. A mí Ana Akhmatova me parece que es una de las grandes poetas del siglo XX, y hay un poema que a mí me toca especialmente el alma y que comienza así. En aquel tiempo sonreían solo los muertos, deleitándose en su paz, y vagaba ante las cárceles el alma errante de Leningrado. Partían locos de dolor los regimientos de condenados en hilera, y era el silbido de las locomotoras su breve canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte, e inocente y convulsa se estremecía Rusia, bajo las botas ensangrentadas, bajo las ruedas de negros furgones. De madrugada vinieron a buscarte, yo fui detrás de ti como en un duelo. Muchas gracias, Julia, y gracias por tu historia. Gracias, Berna, porque que a ti te haya gustado es como haber pasado una prueba del algodón. Venga ya, anda, fírmamelo, por favor. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.